Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Paz y bien. Un gusto compartir con ustedes de nuevo otra cápsula de Psicología y Fe. En esta ocasión, de nuevo, nuestro invitado es el licenciado Gustavo Alberto Alsina. Él, bueno, además de ser licenciado en Psicología, trabaja también en la pastoral del Movimiento Familiar Cristiano aquí en la Arquidiócesis de Rosario, así que también tiene una experiencia en el tema familia, aparte él mismo es casado y con 2 hijos. ¿Cómo estás, Gustavo? Bien. Bien, padre, bien. Tenemos un tema hoy que es la gula y la templanza en la terapia de la fe. La gula es un gran tema, sobre todo para nosotros que somos descendientes de inmigrantes, los italianos, los españoles, los alemanes, no sé por qué, pero nos gusta mucho comer. Sí, claro que sí. La gula, ¿qué es la gula? ¿Ves? Un descontrol. Volvemos siempre a lo mismo, ¿no? O sea, una insatisfacción, un vacío existencial se quiere llenar con otra cosa. Y como Dios unió al comer, al beber, un placer que no está mal, el placer que incluso dice la Biblia en Eclesiástico, ¿no? El placer de comer y de beber para una buena vida, pero eso se lleva a un descontrol. Hay gente que no puede estar en una fiesta si no se pasa de copas, eso lo he notado. Eso manifiesta algo, Sí. un resorte interior. Y hay gente que, bueno, que hasta llega al tema de la bulimia, la anorexia, que ya Claro que sí. conocemos, son temas muy actuales. Pero vamos un poco al tema de la gula y el vacío emocional. Bien, en realidad lo que vemos muchas veces es eso, ¿no? Vemos cómo lo que muchas veces se convierte a partir de este vicio conocido como la gula, que hoy vemos que nos lleva esta falta de moderación en este apetito sensible de la comida o de la bebida, y nos lleva a por ahí a trastornos alimenticios serios. Claro. Hoy en día, ¿no? Como nombrabas vos, como la bulimia, la anorexia, ¿no? Como el pasarse en el comer y que eso termine dañando también la salud, el ir de algún modo, hoy estamos viendo cómo uno va contra el propio cuerpo. Tal cual. De esa manera muchas veces. Como ¿no? si fuera un castigo inconsciente, un autocastigo inconsciente. Por ejemplo, la comida chatarra. Uno sabe que puede comer saludablemente, sin embargo, esa tendencia a la comida chatarra, ¿no es cierto?, llena de grasa, que incluso en los niños y en los adolescentes provoca obesidad, esta no importancia de la obesidad con todo lo que eso implica en el futuro de la persona, tendencia a la diabetes, al colesterol, etcétera, a la hipertensión. Hay como en el fondo un desprecio, diría yo, un destrato a la propia persona. Claro que sí. Ahí hay algo que no está funcionando bien. Claro que sí, lo que no está funcionando ahí es justamente estos límites que yo no acepto. Porque en realidad lo que yo tengo que regular en el control alimentario es justamente eso. Uno sabe, cuando uno va, la gente y los pacientes que vienen a verme, te cuentan, ¿no? Cuando yo voy al nutricionista, pero para tener un control, porque en realidad yo sé qué tengo que hacer. Claro. Uno sabe cómo alimentarse, uno sabe cuándo se está pasando de más. A ver, en parte uno lo sabe y en parte no. ¿Por qué? Porque esto también podía tener cierta relación a un tipo de adicción, ¿no? Que es la adicción a la comida. Entonces, toda adicción tiene una característica principal, que es que el enfermo no registra, pierde el registro de su consumo. Por eso, muchas veces el trabajo clínico de algunos médicos es volverlo a acostumbrar a llevar un registro. Entonces le hacen llevar un registro de planillas, ¿no? ¿Pero para qué eso? Porque es importante, no, más que todo para que él vaya tomando esa autoconciencia, vuelva a tener ese registro cognitivo de lo que está ingiriendo o de lo que está tomando de más. Claro. ¿No? Hay mucha gente que a lo mejor se tomó 10 copas y se cree que se tomó 2, porque no tiene el autorregistro ese. ¿No? La persona que no tiene esa enfermedad, que no tiene ese trastorno, que no tiene esa falta de límite, en ese sentido por lo menos, a lo mejor no toma una copa o 2 copas y dice, no, ya estoy, o un plato y pasa lo mismo. Pero una de las características principales de estos es la falta de autorregistro, ¿no? Que eso me lleva a un descontrol permanente. Claro. Y lo que tenemos para trabajar principalmente esto es, lógicamente, ante este vicio, la virtud de la templanza, ¿no? La templanza como esta moderación del apetito sensible, esta vez en
la comida y en la bebida, ¿no? Y bueno, la templanza es esto, ¿no? Es principalmente la posibilidad de poder manejar yo, poder poner un límite yo, a aquello que tiene que ser un placer, pero medido. Claro. Porque en la medida que yo supere eso, ya empieza a ser no un placer, sino algo que me puede traer consecuencias dolorosas, que me puede traer consecuencias negativas, que ya empiezo a dejar de disfrutar y lo empiezo a padecer. Claro, un sufrimiento. Totalmente. Y en la vida muchas veces hay sufrimientos por lo que uno tiene que pasar que nos vienen, que nos llegan. Y otros que buscamos. Por eso. Entonces, Inconscientemente. esta es una de las cosas que tenemos Claro. que tener en cuenta, Sí, ¿no? sí, sí. Cómo no cargarnos de sufrimientos, cargarnos de cruces buscadas por nosotros. Claro. ¿No? Claro que, bueno, a ver, lamentablemente el ser humano tiene esto de ser gradual en sus procesos de crecimiento, ¿no? Esta gradualidad del ser humano en su evolución permanente. Pero bueno, tenemos que tratar de que estos límites nos den la manera de poder trabajar y crecer en esto permanentemente, ¿no? Para poder disfrutar de estos placeres y que no termine siendo un inconveniente para nosotros y, como bien decías vos al principio, un desprecio de nuestro cuerpo, un desprecio de nuestra vida. Claro. Alguien decía una frase que es muy interesante: todo en su medida y armoniosamente, ¿no? O sea, así como aplicamos ese ejemplo también en lo económico, poner los huevos en diferentes canastas. Entonces, San Pablo diría: todo me es ofrecido, mas no todo me conviene. Claro, entonces, a ver, de esto que se me ofrece en la mesa para comer, que yo realmente, ¿qué me conviene para mi salud, para mi placer, para poder después seguir esta tarde o mañana viviendo con normalidad? Ciertamente los sabores, los colores, los olores, hoy mismo que prácticamente a través de los chefs y los canales de televisión, la comida y la cocina pasó a ser una especie de absoluto, de dios griego, ¿no es cierto?, a quien se le rinde pleitesía, porque ya la complicación de las comidas es tan grande que realmente se habla de la comida gourmet, que además es muy cara, que no siempre es sana, pero claro, como una especie yo diría de hobby, de adicción, pero de adoración también. Entonces digo, ante esto, digo, ¿qué es lo que me conviene? Y lo que siempre conviene en el fondo, más allá de los placeres, de los sabores y los olores, es esa combinación rica de aquello que es saludable. De aquello que es saludable, sin necesidad de gastar tanto dinero como aparece en la cocina gourmet, ¿no? Y bueno, y como vos decías, la templanza nos lleva a decir, bueno, tanto cuanto, o sea, bueno, a ver, esto me sirve para mi salud, me sirve para que yo esté bien al servicio de lo que debo hacer, mi obligación de Estado, o no, porque si evidentemente estoy comiendo mal, no voy a estar bien para cumplir mis obligaciones de Estado ni para los demás. Y la templanza entonces tiene ese sentido. No tanto como a veces dice quiero vivir muchos años, solamente Dios sabe en su providencia cuánto voy a vivir. Ciertamente que si tengo templanza voy a tener mayor salud física y psicológica, lo demás lo sabe el Señor. Pero mientras tanto, en el hoy y en el aquí, que es lo único que tengo, ciertamente la templanza me ayuda en esa moderación a que haya un equilibrio entre mi físico, o mi psiquis y mi espíritu, ¿no? Esto es armonía. Como decías vos, padre, cuánto va a depender de esto también para que nosotros, la vida que Dios pensó para nosotros, la podamos hacer en plenitud a partir de cómo estemos físicamente, porque claro, la gula, si uno no la modera, claro que genera, como lo sabemos hoy, permanente consecuencias negativas en el cuerpo. Claro. Y no es lo mismo una persona que donde Dios tenga pensada cierta actividad para él, y no es lo mismo una persona que se enferme a causa de sus propios desmanejos y que no pueda cumplir ahí con esta voluntad de Dios en su vida. Claro, el proyecto, ¿no?, del Padre Dios en su vida. Totalmente. Por supuesto que a veces hay otro tipo de limitaciones, son hereditarias, lo que sea, pero digo, hablando de lo que es responsabilidad nuestra, ¿no? Claro, cuántas veces con eso limitamos también este Dios que no se deja ganar en generosidad y que nos da permanentemente la libertad más allá de lo que nosotros hagamos. Exacto. ¿No? Pero cómo muchas veces el mal uso de esta libertad nos lleva a esto, ¿no? A decir, bueno, a ver, cuántas veces este mal uso nos hace
que Dios no pueda pasar por nosotros todas las gracias, los canales de gracia que Él quiere desarrollar para planificar a los demás a partir de lo nuestro, ¿no? Así es. Bueno, Gustavo, muchas gracias por este momento compartido, por tu enseñanza. Entonces, la gula y la templanza en la terapia de la fe. Los esperamos en un próximo encuentro. Paz y bien.